Siglo a Siglo es una presentación de Inverfin, Record Electric, Classic, Lácteos Lactolanda, Fecoprod, Cooperativa Ferheim, Cooperativa Chortizer, Cooperativa Neuland, Grupo Hilagro, con el auspicio de Mercotec. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Siglo a Siglo, programa emblemático de la televisión paraguaya, que estamos siempre abordando temas de interés nacional, temas de coyuntura. En la jornada de hoy queremos hablar de las consecuencias del famoso caso Lalo Gate, que viene sacudiendo la estructura del país y que viene afectando justamente al proceso de construcción de la democracia paraguaya. Esta situación que afecta al jurado de enjuiciamiento de magistrados, que afecta a las instituciones públicas, a referentes del Congreso Nacional, a ministros del Poder Ejecutivo y a otras personalidades del ámbito político, la mayoría obviamente del sector del Partido Colorado. Y hemos invitado al senador Eduardo Nakayama para que pueda justamente hacer un balance de la situación que se viene viviendo, él como referente importante de la oposición. Y también el tema del momento es: ¿qué está haciendo la oposición política en nuestro país ante esto que viene ocurriendo y que nos pone ante el tapete internacional? Un nuevo escándalo y que afecta a la credibilidad de nuestras instituciones democráticas. Senador Eduardo Nakayama, un gusto tenerte, un placer. Conocemos tus expresiones, tu manera de ser y tu actuar. Pero antes queremos hablar un poquitito también de tu formación política, liberal, como entusiasta de la historia paraguaya también y como experto en otras áreas de la vida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, como dijiste, en este emblemático programa, Siglo a Siglo. Siglo a Siglo. Ella tiene décadas, ¿verdad? Y que Sí, fue señor, pasando por varios formatos Usted lo ha dicho. y que actualmente estás conduciendo aquí con todo este equipo fantástico, ¿verdad? Sí, Para mí es un privilegio venir a compartir contigo y, por supuesto, a las órdenes para ir desgranando un poco esto que es muy grave, ¿verdad? Lo de Lalo Gates, ¿verdad? Y sobre todo compartir con la teleaudiencia. Desde 1988 te afiliaste al Partido Colorado, No. pero al Partido Liberal, hago la 98. Al Partido Liberal, sí. Y fuiste formando grupos, fuiste activando políticamente. ¿Cómo se dio todo esto? Bueno, de parte de mi padre, lógicamente venimos de una familia de origen japonés, es decir, inmigrantes, ¿verdad? Que no tenían un arraigo político aquí, se dedicaban más bien a la agricultura, en la colmena, y posteriormente en la década del 50 más o menos se trasladaron a la capital. Mi abuelo tenía su huerta, su supermercado ahí sobre Eusebio Ayala, casi Goyani, Villa Aurelia. Acá cerca. Sí, cerquita. Cerquita. Y de parte de mi madre, sí, de una familia de extracción liberal, de la ciudad de Caballero Pueblo. Sí. Y entonces, desde ese lado de chico siempre mamé un poco eso. Yo me crié con mamá y con mi abuela. Siempre contestatario, entonces. Bueno, la verdad que en ese entonces era al revés, porque en nuestra casa era o así, ¿verdad? Siempre fue así. Bueno, entonces mi abuela Máxima, que era hija de un gran caudillo liberal de la zona de Gregorio Escobar, bueno, aparte de compartir conmigo su amor a la lectura y otras cosas más, que de chico yo vivía en el centro, en Estados Unidos, casi Rodríguez de Francia. Sí. Y entonces, desde allí viene mi liberalismo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y posteriormente, en el año 90 y pico, apenas cumplidos los 18 años, 97, 98, me afilié al PLRA. Trabajamos para la campaña de Yoyito Franco, justamente hablábamos fuera del micrófono eso. Y bueno, posteriormente ya con una
participación, digamos, un poco más activa, primero en la parte académica, que fue lo que siempre me gustó, la historia del Partido Liberal, la historia del liberalismo, etcétera, la historia política nacional, desde la guerra de la Triple Alianza, pasando por todos los principales momentos históricos de nuestro país. Y o sea que con autoridad puedes decir lo que está no, o sea que algo, ¿verdad? Hemos leído, aprendido. Y desde hace unos 10 años ya en la militancia política activa, ¿verdad? Estuve como candidato a senador ya en el 2016, primero candidato a presidente del PLRA en el 2016, candidato a senador en el 2017, que no entré, después candidato a intendente municipal de Asunción. Bueno, fuiste elegido en el 2023, ¿verdad, senador? Y ahora como senador en el 2023. Así renunciaste al Partido Liberal luego de la fuga de 4 conocidos senadores que fueron, digamos, extirpados, no sé si el Partido Liberal. La pregunta, ¿volverías al PLRA? No, yo lo que nunca voy a perder es mi liberalismo, claro, ni mi identificación con el histórico Partido Liberal, ¿verdad? Ahora, al PLRA creo que no están dadas las condiciones, pero lo digo esto con el respeto que le tengo a mis compañeros y amigos de allí, incluso correligionarios, porque los considero tales, ¿verdad? Simplemente que el PLRA está ahora pasando y atravesando una crisis existencial, no solamente por la inconducta de varios de sus representantes, lo que no es nuevo, ¿verdad? Porque ya venimos arrastrando de varios periodos, sino también por una pérdida, a mi modo de ver, desde el punto de vista ideológico, porque se ha perdido un poco el norte de lo que significa el liberalismo. La doctrina liberal. Y se ha permeado un poco, o ha permeado bastante, el socialismo, la izquierda, ¿verdad? Que yo no tengo ningún problema desde el punto de vista pragmático de llegar a ciertas alianzas y acuerdos bajo el espectro democrático, pero sí entiendo y estoy convencido que dentro del liberalismo debe haber una posición clara de lo que significa la libertad. No estás viendo. No veo ahora y no veo hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, y contrario censo veo que ya prácticamente el PLRA, al igual que la UCR en la Argentina, se han ido directamente a la izquierda, ¿verdad? Senador, ¿qué tema, Ahí me dejaste un poco, no sé, porque tenía otra pregunta que hacerte, pero ¿qué juicio haces, volviendo al tema de coyuntura, de este escándalo de corrupción que afecta a un sinfín de personalidades muy conocidas en el ambiente político, especialmente del Partido Colorado, 3 ministros del Poder Ejecutivo, casi 2, 3, ahora policías, comisarios, parlamentarios, uno de ellos fallecido, un jurado de enjuiciamiento que ya no genera credibilidad en la ciudadanía y una justicia que también no hay confianza por parte de la gente. ¿Qué análisis hace de todo esto? Bueno, este es como un referente análisis, de un sector. este es un análisis que va mucho más allá de lo ideológico doctrinario que hablábamos ahora. Sí. ¿Por qué? Porque es mucho más grave. Uno puede o no estar de acuerdo en cuestiones ideológicas de color o de club o de religión. No hay problema. Ahora, de cómo se tiene que conducir un país, mínimamente tenemos que estar de acuerdo y son las reglas básicas de la democracia, de la división de poderes y sobre todo de quién está de qué lado. Porque cuando éramos chicos nosotros, y jugábamos al polibandi, quién eran los policías, quién eran los bandidos y se jugaba al polibandi. Pero hoy día eso es como que las barajas se mezclaron todo y ya no se sabe quién es quién. Entonces, ¿de qué lado tiene que estar la justicia? No hay buenos, ¿me querés decir? No, claro, no se sabe quiénes son los buenos. No se sabe. Al revés, el que debería ser el bueno termina siendo el malo, ¿verdad? Porque el Estado, los organismos de seguridad y la justicia, ¿para qué están? Para impartir justicia. Ahora, si los organismos de seguridad están totalmente infiltrados por el crimen organizado, si los jueces y fiscales están totalmente vendidos y rendidos al narcotráfico, y finalmente alguien con serias sospechas de su vínculo con el crimen organizado, sobre todo en una zona crítica como es la Mambay, le está diciendo a las autoridades: vamos a colocarle a tal comisario, vamos a ponerle a tal para la Fuerza de Tarea Conjunta,
queremos cambiarle a este porque no responde a nuestros intereses. Sí. Tal fiscal, tenemos que hablar con la fiscal general porque este nos va a complicar. Sí. Y el otro le dice, sí, ese es Bore. Después aparece otro y le dice, no, yo quiero sacarle a este fiscal porque ese le va a pedir 20 años a mi cliente. Después hay otra conversación donde la misma jueza, ojo, la misma jueza le alerta de que van a haber 26 allanamientos en Pedro Juan Caballero. Claro. Entonces, ¿qué tipo? Esa es una tragedia dentro de un Estado de Derecho. Es una verdadera tragedia. ¿Esta tragedia lo que está alcanza pasando. a la Corte Suprema, al presidente, al fiscal general? ¿Qué opinión te merece? Indudablemente esto afecta a los tres poderes del Estado, como lo he dicho, y a los organismos extrapoder, ¿verdad? Porque aquí yo no he visto hasta ahora una postura firme por parte del fiscal general del Estado, quien debería de ser quien comanda la batuta aquí, porque él es el titular de la acción penal pública en representación de la sociedad. Sí. Como titular del Ministerio Público, es decir, del Ministerio del Pueblo, y como titular único, porque yo no puedo querellarle a los demás, esa es una acción privativa y exclusiva del Ministerio Público, quien tiene que llevar a su cargo la investigación, la imputación y la acusación de todos estos protagonistas, de esta tragedia que estamos viviendo. ¿Qué dirías la interpelación del fiscal general, de los ministros de la Corte? Pero nosotros tenemos que analizar, de hecho Como estamos órgano hablando acompañamiento. nosotros como bancada y también ampliar. Resulta que es muy complicada la situación porque no queremos caer tampoco de la sartén al fuego, ¿verdad? No, Pero no es hasta fácil. ahora el fiscal general del Estado, y digo así porque yo no quiero personalizar, yo no le hablo a Emiliano Rolón Fernández. No tengo nada en contra de él. Me parece que tiene una muy buena formación, que ha tenido una muy buena carrera Su judicial. gestión es lo que cuestionas. Yo le hablo al fiscal general del Estado, ¿verdad? Y le hablo como la figura pública que es, ¿verdad? Y con la responsabilidad que él tiene de llevar adelante estos casos. Seguís con nosotros, ¿verdad? Claro, por Bueno, supuesto. hacemos la primera pausa aquí en Siglo a Siglo. Ya volvemos. Muchas gracias. Más fuerza. Más confort. Más seguridad. Más tecnología. Nueva Tunland G7, la mejor de todas. Gente, no sé qué sería la receta de la felicidad, pero de lo que estoy seguro es que incluye una Yamaha.
Llegó con el motor más potente de su segmento, llegó con el equipamiento único, llegó con más asistentes de conducción y más sensores, llegó llena de detalles de lujo, más confiable, más segura, más fuerte y moderna que nunca. Te presentamos la totalmente nueva Tunland G7 de Fotón en las versiones 4x2 y 4x4. No te conformes con cualquiera, ven y conocela. Fotón, la mejor de todas, ha llegado. Bueno, seguimos compartiendo aquí en Siglo a Siglo en esta jornada, momento de análisis, de debate. Estamos conversando mano a mano. Nos visita, lo vamos a recibir las veces que él quiere, el senador Eduardo Nakayama. Él tiene su propio movimiento político también, creo que ya es un partido o está en gestación. No vamos a hablar un poco de eso, pero ¿qué te parece la figura del presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo? Se esconde, no habla, no toma decisiones cuando hay referentes del Poder Ejecutivo afectados por estos chats que están vinculados al tráfico de influencia, de poner a jueces, de someter a fiscales y de conseguir resultados favorables a lo que podría ser la narcopolítica? Bueno, ¿Cómo lo ves? la cabeza del Ejecutivo tiene una responsabilidad doble, porque además de ser, digamos, el primer mandatario, Sí. y en un sistema presidencialista como el nuestro, eso es muy importante. Por otro lado, ostenta un título que es el de cabeza, digamos, visible del país hacia afuera. O sea, él que ha tenido como ningún otro presidente en toda la historia paraguaya esta cantidad de viajes al exterior, donde él va para poder presentar una cara del país, ¿verdad? Que yo no estoy haciendo un juicio de valores si eso está bien o está mal. Eso con el tiempo vamos a ver si tuvo o no un resultado positivo. Pero al salir a vender la imagen país afuera, Sí. y tener este tipo de situaciones internas que se suman a el nivel de criminalidad organizada que tenemos, que estamos en el lugar cuarto a nivel mundial. Sí. Primero está Birmania, segundo Colombia, tercero México, cuarto Paraguay. Y al ritmo que vamos le vamos a pasar a los otros dos países latinoamericanos. Segundo, lugar 149 de 180 países por corrupción. Bajando niveles en libertad de prensa. Totalmente. Sobre todo lo que es en el legislativo y en el ejecutivo, porque el índice de Chapultepec te mide cuál es la relación de la prensa con el legislativo, con el judicial y con el ejecutivo. Y las peores puntuaciones están entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces yo estoy hablando de estadísticas, yo no estoy hablando de cosas que se me Son antojan. datos reales. ¿Verdad? Y a todo eso se le suma este escándalo de proporciones realmente gigantescas, y que el presidente no salga inmediatamente a decir, señores, aquí nosotros no vamos a tolerar este nivel de corrupción, y por lo tanto no importa que se trate de mi hermano, de mi hijo o de mi padre, pero ellos van a tener que dar un paso al costado. ¿Crees que el presidente va a dar estos pasos? Él debió haber dado ese paso inmediatamente y no lo dio. Posteriormente, ¿qué pasó? La presión social fue tal de que él tuvo que llamar a esa cumbre de poderes, donde también nosotros le habíamos adelantado que debía haberlo hecho de un primer momento. No a destiempo 15 días después del primer escándalo que surgió. ¿Te genera confianza esta cumbre de poderes? Ninguna. Ninguna, porque a mí no me interesan las palabras, a mí me interesan los hechos, los actos, las acciones de las personas. Y hasta ahora no he visto prácticamente nada por parte de la justicia, que es la principal afectada, que dicho sea de paso, claro, lanzando otras estadísticas, está en el lugar 138 de 141 países por falta de independencia. La justicia paraguaya. La justicia paraguaya. O sea, la justicia ¿La dependencia de qué sectores, por ejemplo? Y ¿cómo lo calificas? creíamos que era del sector político en la época de González Daer, pero ahora nos damos cuenta que es más grave, porque es una sumisión al crimen organizado.
Entonces la justicia paraguaya es menos independiente que la justicia talibán de Afganistán o que la justicia ayatolá de Irán. Totalmente. Eso quiere decir que estamos peor que ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo digo que no hay acá una solución, sino es apostar que todos los paraguayos miremos el futuro, el 2026 primero, que son las elecciones municipales, ¿Qué le un decís? gran cambio, y el 2028 el cambio Guasú. O sea, hay que esperar hasta 2028 para que se produzca un cambio, por lo menos en la credibilidad de las instituciones públicas. Un cambio real, sí. Yo no creo que de manos de esta gente vamos a tener un cambio. No confío en que eso vaya a pasar. Eso sí, no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta el 2026 ni el 2028. Ahora la ciudadanía tiene que salir también a las calles, ¿verdad? Porque está bien que tengamos redes sociales y manifestemos nuestra indignación. Está bien que compartamos en los medios de prensa y demás, que le preguntaba a la gente en los mercados y demás, el aporte y gente, tal o cual cosa la gente te dice, ¿verdad? Sí, y ahí el te dice aporte. lo que dice. Pero si nosotros nos manifestamos, si nos exteriorizamos con una manifestación real, Sí. ¿verdad? Eso va a quedar en los paredes, ¿verdad? Decía Manuel Gondra, este gran intelectual y estadista paraguayo, Sí. el indiferentismo en política es la muerte de la democracia. Es decir, si nosotros continuamos indiferentes, pensando que el precio del huevo va a bajar nomás lo solo, No. si nosotros pensamos que esta gente va a arrepentirse de su pecado y después va a ser santito, vamos a esperar sentados, porque no va a pasar. ¿Qué va a pasar en el Senado? Hay 2 senadores afectados hasta el momento, 2 senador Barrios, la senadora Samaniego. Todos hablaban con Lalo Gómez y por diversos temas. Y creo que uno es por manejo de tráfico de influencias, pero ¿van a actuar como parlamentarios? Yo creo que acá nosotros lo que tenemos que hacer es ir construyendo las mayorías correspondientes y a la par exigir que el Ministerio Público inicie las investigaciones. Porque ¿qué es el tráfico de influencia? Estamos hablando de un hecho de corrupción. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Fiscalía? Solicitar los celulares, incautarlos, Sí. verificar esas conversaciones, en base a eso, hacer la imputación, remitir al juez. El juez tiene que Pérdida de enviar, investidura tiene que ser. el juez tiene que enviar eso al Congreso, en este Sí. caso al Senado, y se tiene que proceder al desafuero como primera medida. ¿Pero vos crees, senador, que eso va a ocurrir? Es lo que Es un tiene que pasar. A ver. Y eso es lo que tiene que pasar. Ujú. Y como desafuero es la primera medida. Ahora, cuando hablamos de tráfico de influencia fehacientemente comprobado, estamos hablando ya de pérdida de investidura, ¿verdad? Yo he leído básicamente las 2 conversaciones de estos 2 senadores, y si bien no veo, no recuerdo bien el primer caso de Barrios, creo que fue algún Ministerio de Salud, puede ser, era un Sí, nombramiento, algo por el Ministerio de estilo. Agricultura y Ganadería, creo Bueno, que era bueno. para reponer a un presidente excepcional Bueno, hay que ver eso, si es que eso me pareció a mí. de la Mambay en A mí, la eso, regional a mí de... eso me pareció una cuestión ¿Es tráfico importante. eso? Estoy Sí. claro que sí, ¿verdad? Hay que ver qué gravedad tiene en el nivel, por ejemplo, de lo que puede ser nombrar un juez que esté para el crimen organizado, que Claro. ya es mucho más grave, o lo de Lilian Sabaneo me pareció mucho menor. O sea, No, claro, pero eso, al final lo de Lilian me pareció que ella le terminó retando a Lalo porque no le dejaban meter su camioneta y se subió en un taxi. No leí más nada, no sé si hay otra cosa. o sea que la frase caiga quien caiga que dijo Gustavo Leite no se va a cumplir. Se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Lo que hay que ver es qué fue y qué no fue. Yo no sé si vos leíste algo, Ernesto, y creo que me digas así textualmente lo de Lilian Samaniego. Sí, leí. Porque yo lo que leí fue de que ellos se escribían entre sí, pero la única parte que recuerdo que incluso ella dijo, a mí se me respeta, yo soy senadora nacional, no me dejaron entrar en mi auto y por lo tanto tuve que subirme a un taxi. Sí, así dijo. Y le sacaba una foto a ella subiéndose a un taxi. Entonces eso para mí no fue tráfico de influencia, al contrario, me parece que ella le terminó reclamando. O sea, al final viene del otro lado. Claro, porque el hecho de que vos estés en una conversación no quiere decir que vos hayas hecho algo, Sí. ¿verdad?
Fue el caso también de esa jueza que fue presionada por Lalo Gómez Sí. y que ella le dijo que no le iba a dar. Creo que Lalo le pidió una camioneta de Cenavico para no sé quién y ella le dijo que no. Y le dijo, usted me está amenazando, una cosa esa, le dijo. Entonces, yo creo que se tienen que analizar los chats en base a eso, ver qué cuestiones pudieron haber configurado tráfico de influencia. Para mí lo de Arévalo es aberrante. Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución aparte dice tráfico de influencia fehacientemente comprobado. Sí. En este caso, hubo incluso pago. Sí, hay cheques. Hay cheques. Hay cheques aparentemente. Hay ¿no? cheque, depósito, ¿verdad? O sea, es mucho más grave. A eso es lo que me refería yo, Ernesto. Totalmente, a la evidencia. De justipreciar un poco eso, ¿verdad? Y que eso nosotros tenemos que inmediatamente analizar también en lo político, en lo judicial y en lo fiscal. Porque un fiscal no puede estar teniendo una conversación así con un diputado donde le están diciendo a quién imputarle, a quién no. No puede. En estos días se dieron a conocer chats que salpican a referentes de la Policía Nacional, al comandante de las Fuerzas de Seguridad, la FTC, en tráfico de influencia, incluso hasta pedidos de asado, pedidos de carne, incluso la cesión de algunos hoteles para ellos, incluso y que afectan a otro fiscal. Totalmente. Federico Delfino, ¿verdad? Sí. Y tráfico de influencia para la liberación de algunas personas vinculadas al narcotráfico. O sea, da la impresión de que está en metástasis este tema de tráfico. ¿Cómo se ve políticamente? Yo creo que tanto el jurado de enjuiciamiento de magistrados como el Consejo de la Magistratura, ¿verdad?, han sido totalmente permeadas por el crimen organizado. De eso ya no cabe ninguna duda. Tiene una barrida ahí. Claro que tiene que haber una barrida, pero ahí es donde vuelvo al presidente de la República y tu pregunta inicial. Sí. Él debería haber dado el ejemplo y haber dicho, acá no se le perdona a nadie, aunque sea mi padre, aunque sea mi hijo, aunque sea mi hermano. Porque vamos a ser sinceros en esto, vos no te puedes hacer cargo de lo que hace tu primo. No. Tu primo es una persona grande, responsable, ni siquiera tu hijo. Le podés llamar y le podés decir. Le está podés mal, llamar, mira, le podés decir, en confianza, pero... Mira, yo tengo hijos mayores de edad, Sí. que si el día de mañana Dios me libre y me guarde, cometen algún delito, ¿verdad? O entran en algún problema, lo que sea, yo no me puedo ir por ello a la cárcel. No. Aunque quiera. Tampoco puedes defenderlo, ¿verdad? No podés. No podés. O sea, le vas a querer igual y a tu hijo Sí. por toda la vida, le vas a visitar la cárcel, ¿verdad? Pero lamentablemente vos no podés ocupar su lugar, ¿verdad? Pero vos tenés que ser claro con este tema y decir, yo no voy a tolerar esto, Pero ¿verdad? ¿cómo es posible Y eso? acá estamos hablando de que en el gabinete del presidente de la República Ajá. hay personas que aparecen con tráfico de influencia. Sí. Y justamente una de ellas, ¿verdad?, que estaba candidatándose para la Asociación de Agentes Fiscales, Sí. que recibía ayuda por parte de Lalo Gómez. La fiscal del Caray. Claro, La de la fiscal. CEPRELAT. Sí. Entonces, ¿qué imagen, vuelvo al tema de lo que estamos vendiendo hacia afuera? ¿Qué imagen le vamos a dar a los países de afuera o a Gafilat o a lo que sea si la titular está involucrada en este tipo de hechos? Y cuando el presidente dice deporte, papá, ¿o no es el momento? No, eso fue realmente lamentable, ¿verdad? Todas esas evasivas que tuvo durante 15 días hasta que finalmente anunció el tema de la cumbre de poderes fue realmente lamentable. ¿Verdad? Bueno, seguimos compartiendo con usted. Gracias al senador Nakayama que nos acompaña en esta jornada. Hacemos una nueva pausa en Siglo a Siglo. Ya volvemos con este interesante programa. Gracias. Record Electric te ofrece soluciones innovadoras para el campo. Valley, líder mundial en sistemas de riego por pivot, satisface las necesidades del campo con calidad e innovación. Asegura una productividad constante, superando las variaciones climáticas y maximizando el rendimiento por hectárea. Con Valley, recibís tu solución de riego llave en mano. Te brindamos soluciones completas, desde la provisión de agua hasta la energización. Aumenta el potencial de tu campo y su rentabilidad.
Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Más fuerza. Más confort. Más seguridad. Más tecnología. Nueva Tunland G7, la mejor de todas. Tu leche preferida contiene lo mejor de nosotros, los ricos nutrientes del suelo chaqueño, el bienestar animal de las granjas familiares, más de 70 años de innovación en la industria, los procesos más exigentes que aseguran su calidad para hacer la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, 12 años consecutivos en el Top of Mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Con la garantía de la cooperativa Chortizer. Amanece. Es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida. Una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Buenas noches, seguimos compartiendo aquí en Siglo a Siglo. Estamos dialogando en una entrevista muy amena, interesante también en el marco de este análisis, de este balance político, analítico de lo que está pasando a nivel país cuando la justicia paraguaya se encuentra en jaque. Lalo Gómez va a seguir hablando, senador, desde el más allá. ¿Qué pensás? Y por la pinta sí, ¿verdad? Estamos hablando de que, de acuerdo a las informaciones, son casi 2 teras de información. Y acá estamos viendo apenas la parte de los chats. No sabemos qué imágenes, qué videos hay, qué fotografías hay, quiénes 1.300 aparecen. mensajes, escuché, 1.380 mensajes. No, es una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Yo creo que esto es recién la punta del iceberg. Evidentemente una persona, o fue una persona que tenía una muy buena conexión con el ámbito político, fiscal, judicial, desde la época que estaba en la rural, allá filial a Mambay, lo que le permitía, digamos, manejar ciertas redes de poder. Y lógicamente eso creció una vez llegado a diputado, ¿verdad? Entonces, yo creo que este escándalo va a continuar y vamos a tener muchas más informaciones y personas involucradas también. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? ¿Cuál es tu visión analítica de lo que puede ocurrir en los próximos meses, teniendo en cuenta de que esto va a continuar? Bueno, evidentemente, los medios de comunicación, como medios de expresión y del ejercicio de plena de la libertad periodística, van a acceder a esta información. Bueno, aquí esto también coincidió de alguna manera con el fin de las vacaciones, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces el escándalo le agarró a muchos estando en el exterior, a otros todavía con la vuelta a clases, con el receso parlamentario, totalmente, con la prensa, digamos, a media máquina. Pero el Paraguay empieza a moverse desde marzo, es decir, desde la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, a partir de allí yo pienso que se va a tener un movimiento más dinámico de lo que va a representar todo este escándalo y va a continuar. A medida que esto vaya saliendo, ¿verdad? Vamos a ver cuál va a ser. Nosotros tenemos reuniones periódicas con los distintos senadores de la oposición, tratando de coincidir y combinar también las acciones que vamos a tomar. Pero definitivamente estas son muestras de un Estado que está podrido, totalmente podrido y tomado por el crimen organizado. Y ya no tienen manera de ocultar esto, ¿verdad? Y yo creo que si el presidente no toma acciones fuertes, inmediatamente la poca credibilidad que le queda,
porque otra estadística también nos dice que fue el presidente que más cayó en América Latina en popularidad. Entonces, para él le va a significar una caída libre. No llegó todavía a cumplir 2 años de gobierno. Está apenas con 1 año, 6 meses de gobierno. Sí, con todo esto. Y ya está con un desgaste demasiado pronunciado que yo creo que es una mochila muy pesada que él no tiene la necesidad de llevar a cuesta. Decías hace rato que para no caer ¿cómo decías? Para no caer caerse de la sartén al fuego. ¿Qué acciones están pensando desarrollar como frente opositor en el Congreso Nacional, que es el espacio de debate donde la ciudadanía, ustedes, nuestros representantes, son los que debaten y toman una postura y probablemente una decisión también, o esas decisiones? Nosotros lo que podemos hacer es exponer lo que los otros quieren ocultar. Okay. Hasta ahí llega nuestro poder. Y tengo que ser bien claro y sincero. ¿Por qué? Por una cuestión de mayoría. Aquí nosotros, si bien entramos 23 y 22, 23 oficialistas, o sea, 23 del Partido Colorado y 22 opositores, al poco tiempo, sí, ¿verdad?, se dieron vuelta una decena de legisladores que se pasaron al oficialismo, de todos los partidos. No solamente del PLR, a los 4 que mencionaste, que son los visibles, porque hay otros que votan también con el oficialismo, sí, y se hacen pasar como, claro, gato por liebre. Sí. Después están los otros que pasaron de otros partidos al Partido Colorado. Dos por ahí ya. Pasaron, no, pasó Kemper de Encuentro, Penner de Pachaquería, sí, y 3 de Cruzada, Zenaida, Chaqueñito y, sí, Yaminal, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de legisladores que pasaron. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a ir a quemar el Congreso? Entonces, no podemos hacer eso. Vamos a matarle a la gente, no podemos hacer eso, ¿verdad? Lo que podemos hacer es luchar con las reglas de la democracia y exponer públicamente, ¿verdad?, lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Y a partir de allí, esperar esa adhesión de parte de la ciudadanía, porque vuelvo a decir, si el pueblo continúa indiferente, va a pasar lo que pasó en Venezuela y lo que ha pasado en todos los países donde cayó la dictadura. O sea, donde se fortaleció la dictadura. Entiendo. Que es cuando no hay voces disidentes, donde la prensa es acallada y nadie dice nada, donde el sistema de elecciones es tocado y ya tocado en el sistema de elecciones ahora, impidiendo con la última ley que sacaron el último día del año, esa ley que va a limitar tremendamente el voto de los paraguayos en el extranjero. Es un impedimento al proceso democrático. Pero ¿Cómo por no supuesto se le va a que permitir sí a los paraguayos que están afuera poder votar? Es que eso es el tema, pues, Ernesto. Ellos no es que te dicen se le va a impedir. Pero la habilitación e inscripción automática se tenía que dar desde el 1 de enero del 2025. Totalmente. Y eso ya no se dio como consecuencia de esta ley. Claro. ¿Verdad? Ese ya es un efecto inmediato que ya estamos sufriendo. Sí. Ahora nosotros teníamos que haber tenido ya... ¿Cuántos votos hay ahí? Una gran cantidad de paraguayos que iban a aparecer en el padrón. Más. Mucho más. Puede ser hasta 500,000, ¿por qué no, verdad? Si está bien organizado, yo creo que se puede, pero no existe voluntad de que se le otorgue a ellos el derecho constitucional al voto, pese a que es la única enmienda vigente que tenemos, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto que se le critica mucho a la oposición de que no se está viendo una... Me decías sencillamente denunciar, pero en años anteriores donde el sistema democrático estuvo en crisis, la ciudadanía salió a la calle, salió a protestar. O sea, el ciudadano, el señor Nakayama habrá salido seguramente. ¿Tendremos un marzo paraguayo? Mira, por eso te decía, Ernesto, nosotros sí nos estamos reuniendo y estamos organizando, incluso algo para marzo, ¿verdad? Pero son dos cosas diferentes. Vos me preguntaste primero qué podemos hacer nosotros en el Senado. Sí. Y en el Senado eso es lo que podemos hacer. Ahora, ahí voy a lo segundo que también ya te dije. Si la ciudadanía no se manifiesta y no se mueve, nosotros no podemos multiplicar ni clonar ni multiplicar. No. Sí. La gente tiene que salir a acompañar esta manifestación pacífica y llegar hasta las autoridades para poder demostrar
este desacuerdo, ¿verdad? Y de que nosotros vamos a luchar hasta el final, porque de lo contrario ellos van a seguir haciendo lo que ellos quieren. Pero juntos tenemos que hacer. No es que nosotros por un lado y ellos por otro lado, no. La ciudadanía tiene que comprender que se tiene que adherir a este tipo de manifestaciones para poder llegar. Hay sectores populares que están convocando para algunas manifestaciones públicas pacíficas, tengo entendido. Yo creo que cuantas más manifestaciones tengamos, mejor, ¿verdad? Es importante que los mandatarios, ¿verdad? Que somos nosotros y también, por supuesto, el presidente y demás, escuchen a sus mandantes, escuchen qué es lo que le están diciendo. Y que los mandantes son de distintas facciones, de distintos grupos políticos, de distintos segmentos de la sociedad, algunos sindicalistas, otros pueden ser el campesinado, otros la fuerza laboral. Todos tenemos que salir. ¿Qué análisis hacen y personalmente de tu equipo político cuando escuchas muchas protestas ciudadanas en las redes sociales, pero físicamente no se ve? Y bueno, y es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Que es cada vez más se apaga, digamos, esa combatividad que antes se tenía de salir a reclamar, no solamente acá, a nivel regional, la Argentina, el famoso cacerolazo. Claro, las protestas, los piquetes, las manifestaciones. Claro, yo no digo, ¿verdad? Yo particularmente no estoy a favor de que ninguna manifestación interrumpa el derecho de los demás, ¿verdad? Digo esto por el tema de los piquetes, cortes de ruta y demás, ¿verdad? Pero una manifestación bien organizada, donde nosotros expresamos lo que pensamos a la ciudadanía y sobre todo al poder público. Sí. Eso es necesario, eso es saludable para la democracia. Claro, cuando uno no ve manifestaciones, quiere decir que algo está mal, ¿verdad? Y yo creo que acá, aparte, tenemos también una sociedad que está bastante enferma, ¿verdad? Porque nuestra sociedad también es parte del problema de la corrupción, del crimen organizado. Eso permea la sociedad. La venta de droga en los barrios. Claro, eso no es que solamente está limitado al poder político, sino que también parte de la sociedad está infectada con la criminalidad organizada, con el narcotráfico y demás. Así mismo, senador. Hacemos una nueva pausa aquí en Siglo a Siglo. A la vuelta seguimos conversando con el senador Eduardo Napeña. Vuelta a clases, subite a una Taiga. Por la compra de tu Taiga, llévate una mochila de regalo y arranca con todo este año. Haz tu compra por la web o visita una de nuestras más de 100 sucursales en todo el país. Taiga, corazón paraguayo. Llegó con el motor más potente de su segmento. Llegó con equipamiento único en confort. Llegó con más asistentes de conducción y más sensores. Llegó llena de detalles de lujo. Más confiable, más segura, más fuerte y moderna que nunca. La mejor de todas ha llegado. Te presentamos la totalmente nueva Tungland G7 de Fotón. Versiones 4x2 y 4x4. No te conformes con cualquiera. Ven y conócela. Fotón.
Última etapa, último bloque de diálogo, de debate aquí en Siglo a Siglo por Canal RCC. Estamos dialogando, conversando con el senador Eduardo Nakayama. Y la pregunta del momento es, veníamos hablando de qué es lo que está haciendo la oposición política a lo que viene salpicando a la institucionalidad democrática, este tráfico de influencias, no solamente en la justicia, en el jurado de enjuiciamiento. ¿Qué va a hacer la oposición? Y la segunda pregunta, ¿existe realmente una oposición unificada? ¿O existe una oposición? La unificación, yo a veces le veo como algo bueno y a veces tenemos que verlo como algo malo. Porque la unidad granítica, por ejemplo, del estronismo, implicaba unidad de criterio de la trilogía entre Stroessner, las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado. Esa era la unidad granítica. Y supuestamente gracias a eso el Paraguay, por paz y progreso y demás lleva, mientras que sabemos que eso no es cierto. No es cierto. En la democracia se ha avanzado mucho más que en aquel tiempo. La unidad de partido único, por ejemplo, no me interesa. ¿Por qué? Porque significa falta de pluralismo. Y nosotros necesitamos pluralismo. Porque nuestra democracia es pluralista, como dice el artículo 1 de la Constitución. El liberalismo primero y tercero, por supuesto, ¿verdad? Entonces, a mí no me preocupa mucho que no haya una unidad granítica dentro de la oposición. Hasta me parece bien que existan estos espacios y que nos choquemos protones con neutrones y electrones. Está bien eso. Ahora, lo que me va a preocupar es que no haya oposición. Y oposición sí hay. Y hay una oposición que mira de distintos ángulos lo que está pasando. Y esa mirada de distintos ángulos hace a que tengamos puntos de disidencia, pero que también tengamos puntos de coincidencia. ¿Y en qué coinciden, por ejemplo? Coincidimos en que esto es un proceso de copamiento, resultado del copamiento. Coincidimos en que la justicia está sometida al crimen organizado. Coincidimos en que el fiscal general del Estado no está haciendo su trabajo como debe. Coincidimos en que la democracia está en riesgo. Y coincidimos en que tenemos que hacer algo. A ver. En todo eso coincidimos. ¿Y ese algo qué es? Y es lo que te venía diciendo, Ernesto. Ahora, acá lo que nosotros tenemos que entender es que acá no existe la varita mágica y que nosotros no somos alumnos, estudiantes de jardín de infantes. Porque es fácil ponerse y decir, estos son todos los inútiles que no se ponen de acuerdo y por eso luego gana el Partido Colorado. No dijimos eso. No, pero hay gente que dice eso, Ernesto. Y no solo se quedan allí. Dicen, es culpa de la oposición lo que tenemos, dice. Muchísima gente dice eso. Periodistas. Constantemente están con esa cantinela. Que la oposición es la culpable de lo que pasa. Y yo le digo, ¿verdad? En Venezuela, ¿será que la oposición es la culpable de la dictadura de Chávez y después de Maduro? ¿Será que la oposición cubana, que tuvo que ir al exilio, a Miami, a la Florida, a otros países, a España, es la culpable del régimen de Fidel Castro y actualmente de la presidencia de Díaz-Canel? Por supuesto que no. A eso se llega luego de un proceso de putrefacción. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir insistiendo, Ernesto, en estas coincidencias que te acabo de citar con los dedos de una mano. Bastante claro, senador. Y por lo menos en eso tratar de avanzar. Pero, si nosotros hacemos eso, creo que vamos a estar haciendo. ¿Vos sabés que el electorado paraguayo es como que está acostumbrado a una figura única? Ese mesianismo tenemos que botarlo a la basura. ¿Y quién va a ser ese figura? Mesianismo tenemos que botarlo a la basura, Ernesto. Contame por qué. Y porque ese es el modelo que hemos seguido durante todo este tiempo. Primero con Domingo Laíno, perdimos 3 veces. Y después con Efraín Alegre perdimos 3 veces. Y el mesianismo es una copia del caudillismo colorado. ¿Para qué vamos a hacer eso nosotros? No hay necesidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es que florezcan los nuevos liderazgos en la juventud, que durante estos 36 años han sido opacados, porque lo que han hecho los líderes de la oposición, incluso más que los del Partido Colorado, que han permitido que emerjan nuevos liderazgos. Pero en los partidos de oposición se ha opacado
como grandes árboles de mango que no permiten que el pasto crezca debajo. Ahora, perdón que insista con eso porque ves es difícil romper con ese esquema el cual vos mencionás. Creo que es ideal, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la figura o las figuras, podrían ser una figura política o podría ser una figura outsider, por ejemplo. Insisto, Ernesto. A ver. Nosotros no tenemos que caer en ese mismo error. Y creo que ahora, por primera vez, tenemos muchas figuras políticas jóvenes dentro de la oposición. Sí, ¿verdad? De los que hemos manifestado alguna intención para las presidenciales 2028, escuché con idénticas intenciones a Prieto de Ciudad del Este. Sí. ¿Tu caso? Creo que sí. Además de mi caso, que yo ya lo expresé también, está Prieto, está Payo Cuba, está Katia González, están muchos líderes de la oposición, ¿verdad? Y varios de ellos que venimos de una generación que no dependimos de nadie. En el caso de Prieto también, él fue un joven que salió por su cuenta. Yo en mi caso no crecí bajo el liderazgo de ningún líder histórico del PLRA. De la zona sur. Pereira en el sur, ¿verdad? Que también tiene un liderazgo autónomo. Estigarribia acá en Central, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tratar de ponernos de acuerdo y crear un liderazgo horizontal más que el vertical. Y si es que uno de nosotros está mejor posicionado, apoyémosle a ese y el resto vayamos a la lista de Senado. ¿Verdad? Veamos una encuesta, creo que en eso también estamos más o menos de acuerdo la mayoría de los líderes de la oposición. Y hagamos eso en vez de cortarnos la cabeza unos a otros. Hoy en día estamos viendo que el Partido Colorado y sus dos sectores fuertes ya han lanzado a sus candidatos. Me respondiste bien. Pero ¿qué se espera? ¿Qué se espera? ¿Que estos ya ganen campaña, vayan haciendo campaña? Yo creo que el Partido Colorado tiene desde hace... O las figuras ya tienen que empezar a, perdóname que insista, a hacer sus campañas como para que la ciudadanía pueda optar. Porque si vos no publicás, si vos no decís, ¿cómo la gente les va a conocer? ¿Me decís el Partido Colorado de ambos lados? El Partido Colorado ya están con sus dos candidatos bien abiertos. El oficialismo con Aliana y el sector opositor con el doctor Arnoldo Vince. Bueno, el tema de la campaña es un poco complicada, Ernesto, porque en el caso de Arnoldo Vince, por ejemplo, hoy día no tiene una función específica dentro del Estado, ¿verdad? Sí. En el caso de Aliana, como es número 2 del Ejecutivo, a él le facilita bastante su posición para poder hacer, de hecho, una campaña constante al lado del presidente y con los distintos miembros del tiene legislativo. Prensa, tiene cámaras, tiene luces. Tiene avión, se va a donde haya inauguración, eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Ahora, no se le puede medir con la misma vara a la oposición porque nosotros tenemos otro público, tenemos otro timing y son otras las cosas que se espera de nosotros. Yo no puedo dejar mi actividad en el Senado. No, vos tenés tu actividad privada también. Ni mi actividad privada para ir a... ¿Quién me banca a mí? ¿Quién le paga a mi familia? El colegio a mi hijo. Seguro, ¿verdad? Sí, así es. Yo soy especialista en derecho de seguro. Entonces, no se puede hacer eso. O sea, que el único que hace eso es alguien que tiene un financiamiento del narcotráfico o que... o sea, no podés. Esto te lleva mucho tiempo, mucho dinero. Entonces, a mí me costó llegar al Senado, ¿verdad? Con mi propio peculio, con poca ayuda afuera para poder lograr esto. Y yo estoy seguro que vamos a poder. Ahora tenemos esta primera parada que se llama elecciones municipales. Yo creo que esa es una buena oportunidad para que nosotros podamos mostrarnos juntos, trabajar juntos, buscar recuperar las tres principales capitales del Paraguay, Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. Sobre todo recuperar Asunción, que creo que se puede. Sí. Y afianzarnos en Ciudad del Este y en Encarnación. Eso yo creo que tiene que ser nuestra primera parada, ¿verdad? Luego, lógicamente, conservar los municipios en los cuales ya estamos como oposición. Tratar de que las listas vayan lo más unificadas posible para evitar que se desperdicien votos, ¿verdad? Y eso gracias a la experiencia que hemos ganado en las elecciones anteriores y que nos han dado esa dura lección de que tenemos que tratar de concentrar lo máximo posible en la menor cantidad de listas. Lo dijiste bien, pero ¿cómo enfrentar a todo ese dinero poderoso de la narcopolítica, por ejemplo, que ingresa fácilmente a los partidos políticos?
Mira, yo confío en esto, en que hay todavía una ciudadanía movilizada, ¿verdad? Ok. Consciente, crítica. De hecho, si nosotros vemos los números de la elección 2023, con todo el dinero que manejó la maquinaria electoral del Partido Colorado, porque ellos se jugaban dos partidos, el partido de la presidencia, que finalmente contó con el apoyo de todos los sectores, y el partido del Poder Legislativo, donde la lista 1 tenía que ellos hacer su trabajo porque si no, no entraban, ¿verdad? Claro. Entonces, ellos hicieron una buena campaña por la lista 1, ¿verdad? Aún así, ellos sacaron el 40% de los votos. Es decir, el 60% de los votos fue a la oposición. El problema fue que fuimos divididos. Claro, fueron divididos. Y esa división de votos, que si sumás lo de la oposición, nosotros sacamos 1.500.000 y pico votos y el Partido Colorado 1.200.000, nos hubiese permitido ganar por 300.000 votos de diferencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esa dura lección y tratar de lograr este entendimiento entre los distintos actores políticos. Y yo confío en que vamos a lograr eso, Ernesto. O sea, el mecanismo sería hacer una especie de, a ver, quién está mejor en las encuestas y bueno, y potenciar esa figura. Yo creo que esa tiene que ser la salida, ¿verdad? Tratar de buscar ese consenso entre todos, quién está mejor posicionado, y en base a eso también tratar de unificar una lista para el Parlamento, por lo menos en el Senado, ¿verdad? Si se pueden diputados también, enhorabuena. Otro ¿verdad? tema, con figuras que sean realmente potables por su capacidad y no por su recurso económico. Totalmente. Que tengan título o que no tengan título. No, totalmente, O sea, ¿verdad? que sean Yo creo confiables o que sean operadores políticos. Pero yo creo que eso la ciudadanía va a decir, Ernesto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poner la oferta. Totalmente. La demanda la va a decidir la gente con el voto de confianza o la encuesta o lo que sea. Pero nosotros tenemos la obligación de poner una oferta válida, ¿verdad? Entonces eso yo creo que va a depender. Pero confío en esto porque, como te decía, hay nuevas figuras en la oposición, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que dar vuelta a la página también, porque esas fotografías gastadas de presidentes de partidos de la oposición eran todo gente canosa, de 70, 80 años, ya la gente ya y cuera iroma ahí, ¿verdad? Entonces ya aquí ya también cambiar un poco, ¿verdad? Nada de juventud balón, por ejemplo. Y no, tenemos que llevar otra vez un alonianismo, ¿verdad? Gracias, senador, por estar con nosotros. Gracias a vos, Ernesto, por la invitación y al programa Siglo a Siglo también. Profesor de Historia también, aparte de senador, y experto en otras áreas del sector privado. Gracias, senador Eduardo Nakayama, compartiendo con nosotros en una propuesta más de Siglo a Siglo. Que pasen bien. Buenas noches. Siglo a Siglo fue una presentación de Inverfin, Record Electric, Classic, Lácteos Lactolanda, Fecoprod, Cooperativa Ferheim, Cooperativa Chortizer, Cooperativa Neuland, Grupo Hilagro, con el auspicio de Mercotec.